El mandatario federal participó en el encuentro para la construcción de la paz y la seguridad. Ahí habló sobre cómo trabajará con la Guardia Nacional. El combate a la inseguridad en el país cuenta con una nueva estrategia, basada en la coordinación entre la Sedena, Marina, Policía Federal, elementos de seguridad pública estatales y municipales, con lo que se dará forma a la Guardia Nacional, ejercida bajo un mando específico que rendirá cuentas en cada una de las 150 coordinaciones territoriales que se crearán en una primera instancia. Así fue señalado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el Encuentro Nacional para la Construcción de la Paz y la Seguridad. Pues el oficial del ejército, que es el que ejerce el mando único, si se trata de tierra, si se trata de la costa, pues es el mando de un oficial de la Marina, porque también eso es algo que vamos a regularizar. Queremos que los marinos se ocupen de las costas y que el ejército se ocupe de tierra. Ya no queremos que los marinos estén en Durango, en donde no hay mar. Informó que se generará una convocatoria para contratar más elementos y reforzar esta nueva corporación. De inmediato vamos a empezar ya a convocar y estamos pensando que para el 19 vamos a tener 20,000 elementos más para lo que va a ser la Guardia Nacional. Y en 3 años, 50,000 elementos más. La creación de la Guardia Nacional en México es necesaria para eficientar el combate a la inseguridad que impera en el país. Así lo defendió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Combatiremos con carácter prioritario aquellos rubros de la criminalidad que acumulan el mayor daño social, como robo a casas habitación, asalto a transeúntes, robo de vehículos, secuestros, extorsión, etcétera, etcétera. Concentraremos en su combate los mayores recursos públicos disponibles. En su intervención, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que para los habitantes de la capital y de todo el país, lo más importante es que se combata la inseguridad, por lo que como gobierno local y federal entrantes, no se puede fallar en esta tarea. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.